¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Data Code Your. Te invito a que te suscribas a mi canal y el día de hoy vamos a estar grabando ya lo que es nuestro video número 4, ¿no? De este curso de bases de datos. Y estamos trabajando exactamente lo que es bases de datos 1, o sea, lo más básico. Y hoy vamos a aprender cómo colocar una base de datos como base de datos activa en MySQL desde Workbench. Les habla el ingeniero Jorge Pertús y nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal. ¿Por qué es importante colocar estas bases de datos como activas antes de empezar a trabajar? Y no sabe en qué base de datos se encuentra, entonces posiblemente que usted va a crear su tabla en la base de datos equivocada, o que usted desea eliminar un registro o desea eliminar una tabla y termina eliminando una tabla de una base de datos incorrecta. Entonces, por eso es primordial que usted sepa que tiene la necesidad de determinar cuál es la base de datos que está activa para ejecutar las sentencias SQL que a partir de entonces usted va a comenzar a ejecutar en su base de datos. ¿Ok? Dicho eso, vamos a iniciar nuestro Workbench. Estoy usando Workbench 8.0 y tengo acá vamos a probar esta conexión, esta instancia que he creado para el canal. Y bien, ya estamos aquí dentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos colocar una base de datos como activa? Bueno, lo primero que tengo que hacer es saber exactamente cómo se llama mi base de datos. Y si no me acuerdo el nombre de cómo se llama mi base de datos, la clase pasada nosotros aprendimos este comando, ¿sí? Vamos a ponerle en mayúscula para ir recapitulando un poco este comando. Y show databases, y al ejecutarlo, esto lo que nos muestra aquí es un listado de las bases de datos que tenemos registradas en nuestro sistema. Entonces lo que queremos es colocar esta base de datos específica como base de datos activa. ¿Okay? Ya que tengo esto, entonces ya yo puedo colocar mi base de datos como activa. ¿Cómo sé o cómo coloco mi base de datos como activa? Bueno, tengo que utilizar la sentencia siguiente, ¿sí? Escribo use y el nombre de mi base de datos, ¿sí? En este caso, minúscula acá, y acá algunos errores de ortografía, ok. Use data code your, ok. Este es el nombre de mi base de datos y esta es la palabra reservada de SQL que me va a permitir colocar en uso o determinar como base de datos activa a esta base de datos. El punto y coma al final, selecciono y ejecuto y bueno, acá abajo notamos que se ejecutó sin errores. Bien, ya tenemos nuestra base de datos marcada como activa. Ahora, aquí en Workbench es fácil determinar eso porque si usted se da cuenta aquí en la ventana, en el panel de navegación de bases de datos, ya mi base de datos se marcó en negrita, ¿sí lo ven? Y aparte se despliegan todas las carpetas que tiene por dentro, o sea, las tablas, las vistas, aunque no tenemos nada de eso, pero me despliega las carpetas principales donde cada cosa de estas se va a almacenar. ¿Ok? Pero si estamos en otro entorno de desarrollo y no sabemos si quedó realmente marcada como activa o no nuestra base de datos, entonces hay otro comando que nos va a permitir hacer eso. Vamos a crear una nueva sentencia por acá. ¿Cómo hice esto? Pues aquí en Workbench simplemente voy a cerrarlo. Me vine aquí a este botón que dice aquí SQL y el signo más con la hojita y eso me crea otra ventana de consulta para ejecutar consulta. ¿Ok? Porque no quiero borrar esta de aquí, entonces ya estoy trabajando con dos. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo quiero saber cuál es la base de datos que ya se marcó como activa, porque de pronto tuve que pararme a hacer otras cosas, cuando regresé ya no me acuerdo si está marcada o no como activa, pues tengo que usar esta siguiente sentencia. Me gusta hacerlo en mayúscula. Database, si no me equivoco, creo que es esta, select database, y ejecutamos. Y exacto, al ejecutarlo, fíjese que tenemos acá ya nuestra base de datos, nos muestra. Primero aparece qué es lo que está listando. Está listando las bases de datos, pero específicamente está listando la base de datos que está seleccionada. En este caso, ¿cuál es esa base de datos? Data Code Your.
¿ok? Esa es la base de datos que está seleccionada. Muy bien, entonces ya yo puedo empezar a trabajar con esa base de datos. Y a partir de entonces ya nosotros tenemos que tener en cuenta estas simples líneas de comando para nosotros poder seguir trabajando con nuestra base de datos. En el siguiente video vamos a entrar ya de lleno a crear tablas en nuestra base de datos, ¿ok? Así que no te lo pierdas, suscríbete, comenta, comparte y aquí arribita te dejo para que te agregues a nuestras clases en nuestra plataforma Classroom y podamos interactuar como una comunidad de aprendizaje, ¿ok? Totalmente gratis.